Tenemos Mateo 6:25 y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto os digo, dice el Señor Jesús, no afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, o por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Una pregunta hace el Señor, ¿no valéis más vosotros muchos? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. 29. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Todas estas, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todo, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Esta es una palabra que el Señor Jesús le hablaba a un grupo pequeño, solamente para sus discípulos fue esta enseñanza. Y el Señor hablaba del afán y la ansiedad, le hablaba a ellos. ¿Y qué quiere decir la palabra afán? La palabra afán tiene un significado, dice que una persona tiene la mente dividida. Dice que cuando una persona está afanosa es porque tiene la mente dividida. Porque está pensando en esto y pensando en aquello. Y acá el Señor le estaba dando ejemplo y le decía, por tanto os digo, no afanéis, dice, por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? O por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? El Señor conoce cómo pensamos, cómo deseamos, cómo sentimos. Por eso es que el Señor hablaba esta palabra a sus discípulos. Porque Él conoce nuestros pensamientos. Porque Él conoce que muchos de nosotros muchas veces estamos afanados. Que tenemos la mente dividida en dos. Que no solamente el Señor está 100% en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Que nuestro corazón muchas veces está cavilando. ¿Por qué? Porque tenemos necesidades. Y muchas veces nos olvidamos en nuestro afán de que Dios es el que suple todas nuestras necesidades. Creemos que tenemos que hacerlo por nuestra fuerza. Bueno, si yo no trabajo, si yo no hago esto, y está bien, no es malo trabajar. El tema es cuando el trabajo ocupa, el trabajo o las cosas, las actividades que tenemos en nuestra vida secular, gran parte o mayor parte de nuestro corazón. Y el Señor, una vez que le dice que no se afanen, le hace una pregunta y le dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Señor, a través de esta enseñanza, nos lleva también a que ellos reflexionen. Él hacía una pregunta, ¿no es su vida más importante que lo que ustedes, que su vestido, que el alimento? ¿No es su alma más importante, la condición en la que se encuentra su alma? Que afanarnos por las cosas que sí, que debemos trabajar para ella, pero no que debemos estar afanosos. Y esta palabra dice el afán y la ansiedad. Porque el afán de tener la mente dividida, de estar preocupado, nos lleva a un estado de ansiedad. Y en esa ansiedad nosotros nos olvidamos de que hay un Dios soberano. ¿Por qué? Porque la ansiedad nos hace preocuparnos de manera desmedida. La ansiedad nos provoca temor. ¿Quién no ha tenido? Yo he sufrido por mucho tiempo ansiedad. Antes de conocerlo al Señor, era cautiva de la ansiedad. Miren, cautiva. Yo hacía esto antes de conocerlo al Señor. Me quedaba despierta hasta las 4 o 5 de la mañana hasta esperar que el sol salga en verano, para así yo poder dormir tranquila, porque pensaba que si yo me dormía, algo malo iba a pasar. Y muchos años de mi vida viví así, cautiva de la ansiedad. Pensaba que si no conocía de Dios, no
podía descansar, no podía tener esa paz en mi corazón. Entonces yo decía, bueno, si yo me quedo despierta, puedo estar cuidando de mi hijo, puedo estar cuidando que nada pase. Y es horrible vivir en la ansiedad. Es muy feo porque no nos permite concentrarnos en las cosas importantes, en las cosas verdaderas. Y de ahí proviene la ansiedad, proviene del afán. Cuando nuestra mente está dividida y estamos desenfocados del propósito o de la voluntad de Dios, ese afán nos lleva a un estado de ansiedad, de preocuparnos de manera desmedida, de desenfocarnos del propósito y de la voluntad de Dios. No nos permite relajarnos, porque constantemente estamos pensando, queriendo hacer, o aún teniendo miedo, teniendo dudas, incertidumbre. Y el Señor le hace una pregunta para que ellos reflexionen. Y le dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y le da un ejemplo el Señor y le dice, miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y le vuelve a hacer una pregunta a sus discípulos, ¿no valen vosotros mucho más que ellos? Si el Señor alimenta, sustenta y cuida de la creación, ¿no hará más con nosotros? Dice que cuando el Señor hizo la creación, dice que todo lo que el Señor iba haciendo es bueno. Pero cuando lo creó al hombre, dijo que era algo muy bueno. Excedió la creación del hombre a todo lo que el Señor había creado. Y si el Señor sustenta la creación, ¿no nos sustentará a nosotros que somos el objeto de su amor? Dice, ¿no valéis más vosotros, mucho más que ellos? ¿Entendemos realmente el valor que nosotros tenemos para nuestro Señor? Porque muchas veces nos olvidamos del valor que nosotros tenemos para nuestro Señor. Somos sus hijos, somos el objeto de su amor. Él fue a la cruz, dio su vida por amor a nosotros. Un amor que no lo podemos comprender ni entender, no podemos entenderlo en nuestra mente. Pero es un amor inagotable, un amor infinito, un amor sin principio ni fin. Y ese es el amor que Dios tiene por nosotros. Cuando nosotros entendemos y comprendemos el valor que nosotros tenemos para Dios y que Él somos el objeto de su amor y que Él nos ama, podemos también aprender a descansar en su providencia. Y dice el número 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir un codo de estatura? Cuando nosotros sin darnos cuenta gastamos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra vida corriendo tras un propósito que no está en la voluntad de Dios, por más que nosotros hagamos, está fuera de la voluntad y del propósito de Dios, es vano. Es vano. Y no vamos a llegar, por más que nosotros digamos, bueno, he acumulado mucha riqueza, he trabajado y tengo todo lo que quise. Eso no va a llenar nuestro corazón. Le voy a compartir una palabra que, haciendo alusión a esto que está en el libro de Eclesiastés, que el varón más sabio de la Biblia, el varón Salomón, escribió el libro de Eclesiastés y llegó a esta conclusión. Y dice Eclesiastés 2:22. ¿Por qué? ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos los días no son sino dolores y sus trabajos molestias, y aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad, decía Salomón. Salomón está diciendo, ¿qué recibe el hombre de todo el esfuerzo de su trabajo? ¿Qué recibe el hombre? Y Salomón, un hombre que lo tuvo todo, no le faltó nada, pero él entendía que nada llenaba el corazón del hombre. Y el libro de Eclesiastés habla del sentido de la vida, habla de todos estos temas, de que como muchas veces el hombre va en busca de la felicidad y cree que la felicidad es tener determinadas cosas. Muchas veces nos enfocamos en proyectos, en trabajos, y nos desenfocamos del plan y del propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Y esto no es para desalentarnos, esto no es para
decirme no debe trabajar, sino para reflexionar. Esto es una palabra para que nosotros reflexionemos. El Señor ministraba mi corazón a través de esta palabra. Él traía esta palabra a mi vida como reflexión. ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? ¿En qué estoy invirtiendo mis pensamientos, mi fuerza, mis ganas, mi vida? ¿A qué estamos dedicando la vida, el tiempo? Volvemos al libro de Mateo. Y el varón decía, Salomón decía, ¿qué gana el hombre? ¿Qué gana el hombre? Todo es vanidad de vanidades. Y dice el número 28, y por el vestido, ¿por qué va a afanar? Considerad los lirios del campo como crecen y no trabajan. De vuelta el Señor me estaba llevando a la meditación. Considerad, dice, vean, dice, cómo los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ya un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos, dice. El Señor nos vuelve a llamar a sus discípulos a la reflexión, a meditar. ¿En dónde están depositando sus pensamientos? ¿En qué cada día ponen sus fuerzas, su confianza, su energía? Y acá el Señor está hablando de que Él es el que provee todas las cosas. Él es el que nos sustenta. Él es el soberano Rey de nuestras vidas, el que nos suple de todas nuestras necesidades. Amén. Él tiene cuidado de sus hijos. Así como Él viste las flores del campo y les provee toda su creación, porque Dios sustenta la creación. Dios sustenta cada molécula. Si Dios dejara de proveernos el aire, todos caeríamos muertos aquí. Es Dios el que nos da el aire que nosotros estamos respirando ahora. Es Dios el que lo provee. Nosotros mismos no podemos crearnos el aire para vivir. Ese viento que nosotros vemos, que esa brisa, es Dios quien la provee. Es Dios quien hace los mares, toda la creación. Es Dios quien la sustenta. Él está sustentando todas las cosas. Aún nuestras vidas, muchas veces nos olvidamos de que Él es el dueño de nuestras vidas y Él es el que sustenta nuestras vidas. Porque muchas veces nos manejamos y nos movemos como si no tuviéramos un Señor y un Dios. Hacemos con nuestra vida lo que queremos, tomamos nuestras propias decisiones, no queremos que nadie nos diga cómo debemos actuar, qué debemos hacer, y nos olvidamos que somos hechura del Señor y a Él le debemos rendir cuenta. Amén. Y dice el número 31, dice, nos vuelve a repetir el Señor. No, perdón, el 30, vamos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la vista así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? ¿Y por qué el Señor le dijo a sus discípulos, no haré mucho más con ustedes, hombres de poca fe? Porque el Señor conoce las intenciones de nuestros corazones. Tal vez esos varones ahí estaban diciendo, será, si no trabajo, ¿quién me va a dar de comer? Me parece que no sé si será tan así como está diciendo vos, Señor. El Señor conoce las intenciones de nuestros corazones y le dice, hombres de poca fe, ¿no hará más con nosotros? ¿Por qué cavilamos en nuestros corazones? ¿Por qué dudamos de la providencia de Dios, que su mano poderosa está sobre nuestras vidas? Y así como el pueblo de Israel caminó por ese desierto y sus vestidos no se gastaron, que no les faltó el calzado, que tuvieron alimento, nosotros estamos peregrinos en este suelo de tierra y nada nos falta. El Señor nos suple de todas nuestras necesidades. Aún Él nos da más de lo que merecemos y aún más de lo que imaginamos. Porque el Señor, si nos diera lo que nosotros merecemos, ninguno podría estar aquí sentado. Pero Él nos da más de lo que nosotros merecemos y aún más de lo que nosotros imaginamos. Él nos ha dado una familia, somos una familia. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Él nos ha dado salvación, Él nos ha dado redención. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos sostiene. No nos podemos olvidar de eso.
Y esta enseñanza del Señor se la daba a sus discípulos. Era solamente exclusiva para ellos. Y dice el 31, no afanéis, vuelve a decir el Señor. Ya dejen de dividirse su cabeza. Ya dejen de estar pensando en aquello o lo otro. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Saben que todas esas cosas son pasajeras? Dice el libro de Colosenses, si han resucitado juntamente con Cristo, busquen las cosas celestiales, busquen las cosas de arriba. Y el Señor también en el Sermón del Monte dice, hagan tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos tendemos a querer acumular cosas que el día que partamos de esta tierra no nos vamos a llevar. Muchas veces estamos tan enfocados, trabajando para dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y nos olvidamos del propósito con el que fuimos creados. Nos olvidamos con el propósito de que fuimos hechos. Nos olvidamos de nuestro Creador, de darle lo que Él merece. Y con esto no quiere decir que tenemos que dejar de trabajar, pero en nuestras vidas debe haber prioridades, amada iglesia. En nuestras vidas debe haber prioridades y nuestra prioridad es Cristo. Dice, no teman a aquellos que mutilan el cuerpo, teman a aquel que es el dueño de su alma. Y nosotros muchas veces nos olvidamos de todas esas cosas que están escritas en la palabra de Dios. Amén. Y dice el número 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, Él sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los gentiles le llamaban a aquellos que no conocían. Aquellos que no conocen, déjenlo. Ellos no conocen de Dios, ellos no conocen que hay un Dios bueno, un Dios proveedor. Pero ustedes, que son mis hijos, pongan la mirada en las cosas de arriba. Pongan la mirada en las cosas de arriba. Dios sabe que tenemos cada uno de nosotros necesidades diferentes, pero nuestra mayor necesidad es hacia nuestra vida de Él. Y dice el número 33, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que habían sido nombradas anteriormente, el Señor las añadirá. Podemos tener la confianza, es palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es el reino de Dios? En el reino de Dios hay un rey, y ese rey es Jesucristo, quien tiene que reinar en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos. Un rey soberano, un rey justo, un rey bueno, un Dios de misericordia, un rey que reina con justicia, un rey que provee para su pueblo todas las cosas que su pueblo necesita. Y es un reino espiritual porque no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero Él reina en nuestros corazones. Pocos, amén. Él reina en nuestros corazones, Él es el Señor y Rey de nuestras vidas. Dice, y su justicia. Por medio solamente de Jesucristo es que somos declarados justos. Por medio de la fe en Jesucristo somos declarados justos. Por eso dice, debemos buscar el reino de Dios. Debemos dejar que ese rey gobierne nuestras vidas. Y el reino de Dios es Jesucristo. Cuando nosotros verdaderamente le buscamos a Él, entregamos nuestra vida a Él, le buscamos en espíritu y en verdad, Él nos provee de todas estas bendiciones que son materiales, pero aún las mayores que son espirituales, que es el gozo en el medio de la dificultad, la paz en el medio de la tormenta, la salvación de nuestra alma. Podemos estar seguros que si hoy partimos de este suelo de tierra y hemos puesto la confianza en nuestro Salvador, vamos a estar con Él, abriremos los ojos y estamos allí. Y eso no se compra, amada iglesia, eso no tiene precio, no lo podemos pagar nosotros. Ese es el reino de Dios y
Dice, buscar el reino de Dios. Es Cristo, buscarle a Él. No quiero extenderme mucho por la palabra. Vamos a volver al libro de Eclesiastés. Que Salomón llegó a una conclusión. Después de meditar en todas las cosas de la vida, después de experimentar muchas cosas en la vida, después de fue el hombre más rico, después de todo lo que él vivió, de todo lo que él experimentó, llegó a una conclusión. Y dice el libro de Eclesiastés 12:13, una palabra preciosa que me quebrantaba el corazón cuando la leía. Y dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todas las cosas encubiertas, sean buenas o sean malas. Está hablando, dice, el fin de este discurso, teme a Dios, que haya respeto y reverencia a nuestras vidas por nuestro Señor Jesucristo. Este es el todo del hombre, reconocer su soberanía en nuestras vidas. Que todo lo que nosotros hagamos sea para la gloria de Él y esté alineado con su voluntad y su propósito. Pero yo no sé cuál es la voluntad de Dios, pero yo no conozco cuál es el propósito. Lea la Biblia, acá está todo, amada iglesia. Acá está todo, acá nosotros conocemos el propósito de Dios, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que cada día busquemos la voluntad de Dios en nuestras decisiones, en nuestras acciones, en nuestro diario andar. Que Dios nos guíe por medio de su Espíritu Santo a toda verdad. Y decía el varón Salomón, todo es vanidad de vanidades, pero llegó a la conclusión: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo, decía. El todo, y eso lo voy a marcar yo acá, es el todo del hombre. No hay nada fuera de Cristo, amada iglesia. Sí que podemos buscar, sí que podemos experimentar tantas cosas que el mundo nos ofrece, pero nada va a llenar ese vacío que hay en nuestro corazón, que solamente Dios lo puede llenar. No lo puede llenar su esposa, sus hijos, el trabajo. ¿Por qué? Porque al final del día siempre va a sentir que le falta algo. Porque al final del día no se va a sentir realizado, ni se va a sentir pleno, ni se va a sentir lleno. Pero cuando nos alineamos con el Señor, buscamos su voluntad, buscamos andar en su propósito, Dios hace todas las cosas posibles. Él nos gobierna nuestra mente y nuestro corazón con paz. La paz que el mundo no conoce, pero nosotros que somos sus hijos, la conocemos. Y nosotros debemos hablar a aquellos que no conocen de este Dios y Señor de nuestras vidas. Que hay un reino espiritual, donde su Rey es nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Y que solamente por medio de su justicia podemos ser salvos. Y que todas las cosas, cuando nosotros venimos a Él y le recibimos como Señor y Salvador, son añadidas. ¿Por qué? Porque hay promesas para los hijos de Dios. Hay promesa de bienestar, de providencia. Hay promesa de sustento. Dios no nos ha dejado, amada iglesia. Busque el reino de Dios, busquemos el reino de Dios. Busquemos, porque el mundo se pasa la vida buscando cosas que le hagan sentir bien, que le hagan sentirse feliz. Todos nosotros, todos los seres humanos buscamos cosas, siempre estamos buscando experimentar, siempre estamos cambiando de trabajo, o siempre estamos buscando nuevas cosas, cambiándonos del look. Siempre estamos buscando que algo nos haga sentir bien, que nos haga sentir pleno, que nos haga sentir felices. Pero no hay bienestar para el hombre fuera de Dios. Amén. Póngase de pie, amada iglesia. Vamos a orar.